López Obrador un balance sobre los resultados de la encuesta de ingreso-gasto del INEGI, dada a conocer la semana pasada, del 2018 al 2022. Los ingresos de las familias con menos recursos crecieron 19.9%. El ingreso promedio de los hogares es de 63,695 pesos. La brecha de desigualdad disminuyó. En 2016, en el año 2016, los más ricos ganaban 21 veces más que los pobres, a pesar de que en este camino de la transformación falta mucho. Este año bajó a 15 veces la cifra de los pobres. Hay 15 veces menos pobres. Aunque predomina la subida por ingresos laborales, recordemos que se ha incrementado el salario como nunca antes, en un 90%. También son importantes los programas sociales y la contención de precios de alimentos y combustibles, así como las remesas que los paisanos, los héroes paisanos, envían a México desde Estados Unidos. Sin exagerar, es claro que las políticas del gobierno han incidido en la reducción de la desigualdad y de la pobreza. Según el INEGI, incluso se redujo la brecha entre los estados más ricos y más pobres. Si entre la Ciudad de México y Chiapas en 2018 eran 3 veces mayores, en la capital del país que en Chiapas en 2022 se redujo 2.2. Además de la reducción de la pobreza, se espera la reducción de la desigualdad, se espera la reducción de la pobreza, a pesar de la pandemia. Según el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, con el aumento de los ingresos de los mexicanos, sí hay un efecto de la reducción de la pobreza. Estimamos que entre 2020 y 2022 van a salir cerca de 8.8 millones de personas de la pobreza. Es algo histórico y que nos da mucho, mucho gusto. Por el bien de todos, primero los pobres, como dice el presidente de la República. Incluso si lo comparamos con la política salarial del gobierno del presidente López Obrador con otros países, resalta que México es el país que más ha incrementado los salarios en términos reales entre en los países de América Latina. Aquí vemos las gráficos. México está por encima de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Japón. Y en América Latina, de Colombia, Brasil, Argentina, entre otros. Incluso México es el segundo país del mundo con menos desempleo. ¿Pero qué creen? Estas son las buenas noticias que se dieron a conocer la semana pasada en la encuesta del INEGI. Sin embargo, nos da mucha tristeza que los medios de comunicación no tengan ese tipo de compromiso con sus audiencias y prácticamente ignoraron la noticia, y si la retomaron, la minimizaron o de plano la tergiversaron. Aquí un ejemplo. Alfredo Romo en Grupo ASIR señaló: el presidente de México, uno de los temas que trató en la conferencia de prensa matutina en donde se dio a conocer esta encuesta del INEGI, en el que habla de una recuperación en términos de ingresos económicos para las familias mexicanas. Se pregunta el conductor, ¿será? Porque al final de cuentas no lo decidimos nosotros. Platica con la gente a ver si le alcanza el dinero para las compras diarias, el gasto que realizan, en donde muchos productos como el aguacate siguen con precios muy elevados. La mayoría de los comentaristas ignoraron o minimizaron las cifras oficiales. Incluso casi ningún periódico destacó la reducción de la desigualdad, el aumento de los ingresos de las familias mexicanas. Aquí vamos a mostrar una lámina en pantalla de los principales temas de los últimos días en medios de comunicación. Ahí se ve claramente cómo minimizaron estos logros. Solo un 7% del grueso informativo de los temas que se trataron esa semana correspondió a la cobertura sobre la reducción de la desigualdad. Vean cómo entre el 27 y el 30 de julio los medios destacan los homicidios con 3,175 notas, mientras que dejaron en octavo lugar el tema de la encuesta del INEGI que registró el incremento de los ingresos de los mexicanos. Apenas
Como vemos en pantalla, le dedicaron 547 notas. Incluso ese mismo número de notas le dedicaron a la acusación de la DEA de que los cárteles mexicanos operan en 100 países. Así minimizaron esa buena noticia. ¿No les parece importante que se haya reducido la desigualdad en nuestro país? Les preguntamos. Así se las gastan los medios de comunicación.